Dialogando. Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Las 10 en punto de la mañana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Hoy es 5 de febrero del 2022. Bueno, tenemos que darle alguna explicación de por qué hemos estado fuera 3 sábados. Muchas gracias, en primer lugar, por quienes me escribiesen ayer, los que no tenían mi número, a los que me han ido preguntando a través del WhatsApp qué es lo que pasaba, ¿no? Porque habíamos hecho ya el retorno luego de un descanso en diciembre por problemas de salud, y es que tenemos que seguir cuidándonos. El COVID tocó así la puerta en esta tercera etapa. Si bien es cierto, es ligero, unos síntomas que por ahí pueden asociarse a una gripe, sin embargo, en pacientes que tienen comorbilidad, este terminito nos va a explicar también el doctor, que es nuestro invitado esta mañana. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Así es que a seguir protegiéndonos, y seguramente ya será tema de reflexión respecto a nuestro cuidado. Esa fue la razón, y ya estamos nuevamente renovados, como siempre, con muchas ganas de continuar con el programa Dialogando, agradeciendo a todo nuestro equipo que también nos permitió hacer la pausa. Les comentamos que el día de hoy tenemos varios temas que abordar. A ver, van a estar como invitados el doctor Alexis Holguín Ruiz. Él es director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud del MINSA. Y el tema que vamos a abordar es vacunas que salvan vidas. A propósito del inicio ya de esta campaña de vacunación a los niños de 5 a 12 años. ¿Por qué los padres se resisten a que sus niños se vacunen? A ver, vamos a escuchar al doctor, y la idea es precisamente darle todos los detalles, absorber las dudas y temores de los padres de familia, porque en verdad las vacunas sí salvan vidas. Vacunas que salvan vidas es el tema de hoy, y tenemos a un reconocido y destacado profesional de la salud, precisamente el doctor Alexis Holguín Ruiz. Él es director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud del MINSA. Doctor, es un placer tenerlo en el programa. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias. A usted, doctor, por atender en nuestro llamado. Hablemos sobre las vacunas en general. Desde hace mucho tiempo ha desterrado enfermedades que en ese momento seguramente parecía pues imposible. Desde entonces, los científicos, los estudiosos de la salud han ido investigando y han ido pues creando las vacunas. Desde la perspectiva de salud, ¿qué tanta potencia tienen las vacunas para prevenir y de hecho salvar vidas? La vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades. Eso es importantísimo. Después del lavado de manos es una de las medidas más costo efectivas que uno puede utilizar. Por ejemplo, ustedes, yo le pregunto a la mayoría de los que nos están escuchando hoy día o viendo hoy día, les pregunto por una enfermedad que se llama viruela. Probablemente la mayoría me va a decir que nunca ha visto o nunca escuchó. Y es porque el último caso de viruela fue en el año 1978 y fue erradicado gracias a la vacunación. Y es una enfermedad, y más, la primera vacuna que se genera, que se ve a nivel internacional, es justo la vacuna contra la viruela. Y eso, bueno, viene a decir los previos que teníamos de esta enfermedad. Y en el año 78 desaparece, mejor dicho, gracias a la vacunación se erradica. Y hay otras enfermedades que también nosotros hemos logrado sacar de las Américas, sacar del Perú. Algunas han reingresado y hemos controlado gracias a la vacunación. Una enfermedad que se acuerdan ustedes que había y que conocemos mucha gente de repente con secuelas, la famosa poliomielitis.
Pues, yo creo que todos hemos Exacto. tenido algún compañero de clases, algún familiar que tenía una secuela de poliomielitis. El último caso de poliomielitis previo a estas vacunaciones, mejor dicho, que no ha sido asociado a la vacunación, fue en el año 1991, en el Perú. Claro, aún hay poliomielitis en el mundo, en países de África hay bolsones todavía que hay poliomielitis, por eso es que seguimos vacunando contra esta enfermedad, pero en el Perú la enfermedad per se no la tenemos del año 1991. Entonces son vacunas que son insumos que nos van a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades, la muerte sobre todo, y de secuelas graves. Nosotros hemos conocido muchas personas con estas secuelas de polio y a veces les dificulta hasta para su vida diaria, ¿no? Claro, se han ido rehabilitando, pero dificulta mucho en eso, ¿no? A veces discapacitante, discriminadora en esos tiempos, sí. Por ejemplo, también la vacuna contra el sarampión, ¿no? No sé cómo va eso en nuestro país y en las Américas. Sí, bueno, nosotros hemos sido uno de los países que logró en su momento erradicar sarampión de nuestro territorio, pero reingresó. ¿Y reingresaban por qué? Porque sarampión es una enfermedad que hay todavía en África e increíblemente hay en Europa y también en Estados Unidos. Hace un par de años, un ejemplo, hubo un brote grande en Estados Unidos y adivinen dónde, en California, en Disneyland. La gente se fue a pasear con sus hijos y como hay muchas personas que no vacunan a sus hijos, son antivacunas, regresaron a sus casas a diferentes estados y hicieron cuadros de sarampión. Y el sarampión puede ser mortal. Y si no es mortal, puede dejarme secuelas a largo plazo y son secuelas neurológicas. Entonces, y es una enfermedad que es prevenible por una vacuna, que la tenemos a la mano gratuita y a nivel internacional. Sino que había movimientos antivacunas, sobre todo en esos países europeos y en Estados Unidos, que decían, no, bueno, no voy a vacunar a mis hijos porque no hay esta enfermedad, pero sí existe la enfermedad. Pero nosotros hemos tenido, reingresó sarampión acá a Perú, hubieron varios casos, pero se controló gracias a la vacunación y desde hace varios días, 2, 3 años que no tenemos sarampión nuevamente en nuestro país. Y esa es una buena noticia. El tema que nos convoca, hemos querido así, abrir el Zoom sobre el tema de las vacunas para ir haciendo memoria de cuántas vidas se han salvado precisamente gracias a estas. Ahora estamos hablando de la vacuna COVID que tanto esperábamos los adultos en la primera ola, en la segunda ola. Han fallecido familias enteras. Sé que un papá, mamá, el hijo médico fallecieron, muchos hijos han quedado huérfanos. Es verdad, ha sido devastador y bueno, gracias a las vacunas también ahora se ha reducido y seguramente, doctor, también gracias a que se ha aprendido en estos dos procesos, en estas dos olas, de que también se ha mirado desde el ministerio, desde el Estado peruano a repotenciar los primeros niveles de atención en las regiones. ¿Es correcto? Es correcto. La COVID-19 ha sido una de las enfermedades que nos ha chocado, nos ha golpeado muy fuerte, sobre todo a nuestro país. Hay regiones que han sido, hasta segunda ola, la primera ola fueron devastadoras. Como lo he mencionado, familias completas han fallecido, a veces han quedado huérfanos varios niños. Y han sido épocas difíciles. La primera ola nos cogió sin una vacuna y la segunda ola justo en plena inicio de la vacunación. Y hemos visto la forma drástica cómo cambió. Yo le voy a poner un ejemplo. El caso de la vacunación, ¿se acuerda que se inició primero por primera línea, por el personal de salud? Después de la vacunación del personal de salud, si ustedes ven las curvas cómo caen drásticamente, es decir, ya no había tantos hospitalizados ni personas fallecidas por COVID. Y esa vacuna, como yo como personal de salud también recibí las primeras vacunas, que era la vacuna de Sinopharm, que nos protegió y evitó que hagamos casos severos y que la gente no siga falleciendo. Y así sucesivamente, ustedes van a ver cómo las curvas han ido cambiando. ¿Y cuál es nuestro escenario actualmente? Nuestro escenario actualmente sí, tenemos muchísimos casos. Es una tercera ola que nosotros no habíamos visto. Los casos no parece una ola, parece así como en broma un tsunami. Es inmensa la ola de casos. Pero si ustedes comparan con el número de fallecidos de primera y segunda ola, esto es mínimo, es muy pequeño, y eso gracias a la vacunación, y sobre todo en poblaciones de alto riesgo. ¿Quiénes son las poblaciones de alto riesgo?
o este término, ¿no? Pacientes con comorbilidad, para ir aclarando y por qué precisamente se inicia con este grupo poblacional, con las vacunas. Los de alto riesgo se había visto que son definitivamente los adultos mayores de 60 años, aunque en los últimos meses, con la tercera ola, también hemos visto mayores de 50 y hasta mayores de 40 en algunos casos, que no están vacunados. Entonces ya este concepto de que eran solo los mayores de 60 y los comorbilidades cambió, y ahora es mayores de 60 comorbilidades y no vacunados. Ahora los no vacunados son de alto riesgo de hacer enfermedad severa. Y dentro de las comorbilidades son todas las personas que van a tener dificultad con o algún problema con su inmunidad, con sus defensas. Dentro de ellos, ¿quiénes tenemos? Por ejemplo, los pacientes con cáncer, los oncológicos, los pacientes trasplantados, los pacientes, los niños con VIH, los niños también que tienen tuberculosis porque tienen un problema pulmonar, y a eso yo le voy a agregar algo más. Los pacientes que tienen enfermedades huérfanas y raras, porque muchas de ellas también tienen que ver con problemas de inmunidad. También tenemos los pacientes que tienen problemas de diálisis, nefrópatas, problemas renales, pacientes obesos, porque tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber, tenemos niños obesos, tenemos niños con obesidad, y ellos tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros severos, niños que tienen diabetes también, y también tenemos niños con discapacidad, que son los niños que son los grupos de comorbilidades. Para los que nos están siguiendo a través de la radio, estamos conversando con el doctor Alexis Holguín Ruiz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud del MINSA, larguísimo, pero hay que decirlo. ¿Qué le parece, doctor? Vamos a ver un spot precisamente que inició la campaña de vacunación para este grupo de población. Percy, por favor, si compartes las imágenes. Quiero volver a jugar y vivir como hace 2 años, regresar pronto a la escuela sin ningún temor. Yo quiero ser enfermera y mi hermanito un doctor para sanar a los niños de nuestra nación. Felizmente mis abuelitos, papitos, maestros están vacunados y para nosotros también la vacuna ha llegado. Por eso, papitos, protejan nuestra niñez, los dosis deben ponernos, así van a protegernos porque somos el futuro de nuestro Perú. Papitos, protejan nuestra niñez, los dosis deben ponernos, así van a protegernos porque somos el futuro de nuestro Perú. Perú. Sí, lo vacuno. Protejo su niñez. Siempre con el pueblo. Gobierno. Qué lindo. A mí me emociona el trabajo que realiza el equipo de la Oficina General de Comunicaciones y los comunicadores que están pues asignados en cada estrategia sanitaria, en este caso en cada dirección que es parte del Ministerio de Salud. Conocemos de cerca ese trabajo y muy bien. ¿Cómo no nos vamos a sensibilizar escuchando a estos pequeños queriendo disfrutar de la vida que siempre tuvieron? Es decir, no estar encerrados en la casa, tener la libertad de quitarse la mascarilla con un poquito de paciencia, pero ya se empezó con la vacuna. Doctor, ¿cómo vamos con el número de vacunados con esta población infantil? Se ha empezado con niños de 5 a 11 años, ¿verdad? Sí, bueno, hemos empezado, ustedes saben, los primeros días en regiones Lima Regiones, Ica, la región Junín y Pasco, que fue el lunes pasado, y luego ya se inició los demás días, bueno, Puno, se fueron sumando todas las demás regiones entre el miércoles y jueves, y actualmente están vacunando a nivel nacional. Ya estamos con más de 800,000 dosis colocadas, esto es el día de ayer, es un buen número, recordar que se está empezando recién esta semana, y empezamos con pacientes con comorbilidades, los niños que tenían comorbilidad, que son los que he mencionado, y también ahí se incluía, que no lo mencioné hace un momento, los niños con síndrome de Down, y también los niños que tienen problemas neurológicos o trastornos del neurodesarrollo.
Entonces todos ellos fueron los prioritarios, porque sabemos que ellos son los que más se podrían complicar. Y también todos los niños de 5 a 11. Si bien empezamos a hacer por grupos para que sea un poco más ordenado, de 11 a 10, estos fines de semana lo hemos abierto de 5 a 11. ¿Por qué? Porque sabemos que la vacunación de los niños es diferente a la vacunación de adultos. En el adulto yo puedo manejar mis tiempos. Yo puedo decir, bueno, me puedo programar y voy a ir hasta ahora. Con un niño no. Con un niño tengo que tener varios factores. Por ejemplo, que en este momento quiero llevarlo, está durmiendo, no lo puedo mover, o es hora de alimentación y va a haber la cola muy larga, o de repente tengo 2 niños en casa y uno tenía 10 y otro tenía 6, y no le toca al otro, y llevo a uno, y el otro se va a quedar ahí, y ya no va a querer regresar a la vacunación. Entonces hemos tratado de ser flexibles, y en estos casos de que han llegado familias con niños de diferentes edades, se han vacunado también, tratando de evitar esas oportunidades perdidas. Y estos fines de semana se han abierto ya como una especie de vacunación familiar, porque ahora es vacunar a todos los mayores de 5 años. Entonces, ¿qué vemos actualmente? Llega a veces el acompañante, que puede ser el papá, la mamá o el abuelito, y no tiene su tercera dosis, o su dosis de influenza, y también se coloca el abuelito o el papá. Y como una forma también de dar el ejemplo, porque siempre ha sido, vamos a vacunar a los niños, y nos olvidábamos de vacunar a los adultos, o no queríamos vacunarnos como adultos. Ya, en este caso también me vacuno yo y me pongo mi dosis también con ustedes para que vean que me va a salvar y me va a proteger, y que si duele es un momentito y luego pasa. Los medios de comunicación también cumplen un rol muy importante. Hay espacios que van propiciando, van entrevistando, y esa apertura del Ministerio de Salud debería de continuar, ¿no? Eso es nuestro propósito, que nuestros pobladores, por ejemplo, de Ancash, que estamos transmitiendo desde Huaraz, pero a través de las redes también, gracias a Radio Altura, a ANP Radio, de la Asociación Nacional de Periodistas. Entonces, tenemos públicos diversos. Doctor, los padres, y como es natural, temen luego las reacciones de la vacuna. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Aplicada la vacuna, llegamos a casa y ¿qué hacemos? Muy bien. Primero, antes de la vacunación, explicarle siempre a los niños que esto va a volver un momentito y luego va a pasar. Y es lo importante, porque a veces nos ha pasado que llevan a los niños en ayunas. Eso no, que coma normal, que coma su desayuno, tome normal sus alimentos, porque a veces puede pasar un tiempo prolongado y están con hambre, o de repente que ya se aburrieron y no quieren estar en el centro de vacunación. Eso es importante. Lo segundo es, ya, me coloqué la vacuna, ¿qué cuidado debo hacer? Los cuidados diarios es evitar que no se vaya a golpear en este bracito. Los niños generalmente no realizan mucho esfuerzo, pero si es que van a ver que van a estar jugando o algo, tratar de evitar que no estén manipulando esa zona. Por lo general, lo que va a producir la vacuna es un poco de dolor. En algunos no van a sentir nada. Hay niños que no sienten ninguna molestia, y otros que dicen, no, me duele un poco el bracito, o no lo puedo levantar. En algunos casos se puede poner un poco rojito, o se pone caliente, y en algunos casos puede haber fiebre. En el caso de si hubiera fiebre, puedo dar medicamentos que lo damos generalmente para en cualquier momento que tenga fiebre, que es el paracetamol, ¿no? Que yo creo que todos los papás tienen en algún momento en la casa, o pueden acudir a un centro de salud para conseguir este medicamento, que es fácil de tomarlo sin ninguna contraindicación. En el caso de estos niños, eso es lo que vamos a ver. Y esto se ha visto también con las millones de dosis que se han aplicado a nivel internacional. Ojo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Esta vacuna no es una vacuna que están experimentando ni nada de eso. Es una vacuna que ya terminó su fase de experimentación, que ya ha sido aprobada internacionalmente, y que además de eso se han colocado millones de dosis en los Estados Unidos y también en países de Europa. Es una vacuna segura. Cuando nosotros tenemos que analizar una vacuna para ingresar a un calendario de vacunación, siempre nos fijamos primero que sea eficaz, es decir, que funcione, y el segundo punto muy importante es la seguridad. Además, la dosis que nosotros colocamos a los niños no es la misma dosis que nos colocan en adultos, es una dosis diferente, es una dosis menor, así que las reacciones también son diferentes. Antes de ir a la vacuna, ¿hay alguna indicación también? ¿Qué dicta el protocolo? Si está el niño resfriado, mejor se espera a que pase este resfrío para no relacionarlo con los responsables, ¿no? A veces estuvo ya resfriado y se puede asociar a que es consecuencia de las vacunas.
Sí, esto es importante. A veces yo tengo los famosos SAVIs, que son los efectos adversos secundarios de la vacuna. Es una vigilancia que se hace, una vigilancia exhaustiva, que lo hacemos también a nivel nacional y lo hacen en todos los países, y es para ver si es que hubiera algún efecto posterior. Pero entre todos ellos, cualquier evento que pase, yo tengo que estudiarlo. Entonces, para evitar de repente yo relacionar, decir, me vacuné y me resfrié, pasó esto, o me dio fiebre, especialmente es que el niño esté sano, ¿no? Y más aún si ha estado en casa con personas que han tenido COVID. Hay que esperar también el tiempo, que son unos 14 días después del contacto, después de que inició los síntomas, para poder llevar a vacunarlo. Después de ello, no hay contraindicaciones para poder llevar a los niños a que se coloquen su vacuna. Es inevitable que los padres salgan de casa a trabajar y pueden dar positivo frente al COVID. ¿Cómo hacemos? El adulto se aísla. ¿Cómo se maneja este tema en la casa, doctor? Lo que ha pasado en estos últimos meses es que con este incremento, con esta tercera ola, muchos adultos se han infectado. Generalmente ha sido todo en calle, es decir, en el trabajo, en el transporte, o a veces hasta personas que han salido a reuniones, porque tampoco podemos negar eso. Hay gente que ha ido a reuniones y se han contagiado todos los que han estado en esa reunión y han llevado el virus nuevamente a la casa. En el caso de si yo no estoy en contacto directamente con los niños, sí, debería yo aislarme, pero hay que tener en cuenta también nuestra realidad nacional. A veces algunas viviendas son muy pequeñas y no tengo un espacio para yo poder aislarme. Es por ello que muchas ciudades tienen los famosos CAT, que son los centros de aislamiento temporal. Por ejemplo, en Lima tenemos la Vía Panamericana, pero en todas las regiones hay también un centro de aislamiento temporal. Si ese fuera el caso, y yo tengo un adulto mayor de alto riesgo, tengo niños en que yo creo que puedo contagiar y están sanos aparentemente en ese momento, te puedo contactar con la centro de salud para poder acceder a uno de esos lugares. Eso es lo principal. Igual, hay que tratar siempre los lugares ventilados, eso es importantísimo, hemos insistido mucho en eso. Buscar, o mejor dicho, tener ambientes bien ventilados, eso es importante para esta enfermedad, y el uso de las mascarillas. Si yo voy a salir, usar mi doble mascarilla o mi KN95, pero algo importante es bien usada. No puedo tener mi KN95 o mi N95, mi filtro, y ponerlo en el cuello. Eso no sirvió de nada. O tenerlo mal colocado. Entonces, bien colocada la mascarilla, por favor. Y el lavado de mano, ¿no? Hace tiempo escribí un artículo y decía, el lavado de manos no cuesta y debemos de practicarlos, y nos dio un muy buen resultado en el caso del cólera, por ejemplo. Se trabajó fortísimo campañas comunicacionales con el lavado de mano, con el H1N1 también, los pasos para el adecuado lavado de mano, y que en este periodo también se está insistiendo. Todavía por ahí quedan ciertos rezagos, ¿no? Que hacer de la limpieza desde cuando ingresamos, la desinfección seguramente con el alcohol, pero el lavado de manos no falla, debe ser parte muy importante de nuestras vidas. Doctor, finalmente, ¿qué le diría a los papás y algunas organizaciones o asociaciones religiosas que no es de ahora, se resisten? Respetamos sus posiciones, sin embargo, en este caso particular de esta enfermedad, el que ellos no se vacunen nos pone en riesgo a los que nos hemos vacunado, porque si no tienen vacuna y yo tengo mis 3 dosis de vacuna, doctor, igual tuve este episodio hace poco. Entonces, no sabemos, porque no van con un letrero indicando que no son antivacunas, ¿no? Y eso es un gran riesgo. ¿Qué decirles a ellos desde nuestro espacio de comunicaciones? Insistimos con mucha responsabilidad, pero desde la mirada de ustedes también, cómo hacer entender que en verdad las vacunas sí salvan vidas. Muchos antivacunas, doctor, a nivel nacional, poderosos económicamente, han fallecido. Hicieron campañas, pero ya no están ahora. ¿Qué les podemos decir? Y eso es muy cierto. Y lamentablemente esta información de antivacunas no es de ahora. Esto viene de muchos años atrás y tiene que ver mucho de repente con el acceso a la información verídica o la información que sea con fundamento científico.
Lamentablemente, actualmente yo entro a internet y tengo algo que se llama la infodemia. Entro y encuentro un montón de información, desde verdadera hasta información falsa o creada por algunos grupos. Y ese es un problema que hemos tenido actualmente. Yo lo que recomendaría es informarse de los medios que son confiables. Nosotros tenemos una plataforma, redes sociales. El MISA tiene tiene redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter, donde yo puedo encontrar información verídica, información real, y no solo dada por nosotros, también por otros profesionales de la salud a nivel nacional e internacional. Eso es lo importante, para que no solo vean que es un tema de, no es el sector salud MISA, Perú, eso es una información a nivel internacional. Las personas, los grupos que han sido antivacunas, actualmente están tratando, viendo de que todo ese discurso que tenían no es real, y se han enfermado y han fallecido, y no solo con esta enfermedad, con otras enfermedades. ¿Y cuál es el impacto? Es que yo como papá o como mamá o en sí como familiar directo, primo o sobrino, le dije a mi otra persona, no te vacunes, y la otra persona no se vacunó y falleció. Eso es lo impactante en ello. Yo sí quería decirles, pero lo que pasó hace un par de años en España, una enfermedad que también es devastadora, de la difteria, que también tiene vacuna. Y en España, después de muchos años, más de 20 años, apareció un caso de difteria y el niñito falleció. Y cuando entrevistaron al papá, ¿qué dijo el papá? Dijo que él se dejó llevar porque había escuchado a un grupo antivacuna decir que no debería vacunar a sus hijos. Y el señor llorando mencionaba que si yo hubiera sabido que lo iba a proteger por una vacuna, no hubiera dejado de hacer eso, ¿no? Y a sus otros hijitos, porque tenía otro hermanito, otro hijo más, sí lo vacunaron. Es decir, ese es el impacto que yo realizo cuando no me informo bien y replico esta información falsa a otras personas. Estoy también ahí cometiendo un acto de maldad. Estoy tratando de decirle a otra persona, no te vacunes, porque leí esto que ni siquiera es verdadero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por hacer tan sencilla esta conversación y que todas y todos entendamos la importancia de las vacunas. Hemos hecho un panorama, un recorrido histórico de cómo han salvado vidas las vacunas y de hecho en este caso en particular que todavía estamos en riesgo, por favor, llevemos a nuestros niños a vacunar. Me preguntaban, Diego, brevemente si nos puede indicar, en Lima hay puntos específicos a dónde vacunar. ¿Sigue siendo, por ejemplo, en Salaberry, los puntos donde se vacunaban a los adultos, me dice, o no? Todos los puntos de vacunación tienen ahora un punto especial para vacunar niños también, y adicional se han abierto algunos centros para vacunar niños. Por ejemplo, tenemos un vacunacar que está en Chorrillos, en donde, si bien es exclusivo para niños, yo les mencionaba este concepto de la vacunación familiar. Llega en el auto de repente un adulto, un abuelito que le falta su segunda, tercera dosis o su dosis de influenza y también se lo vacuna. Entonces estamos dando todas esas facilidades para que no dejen de vacunarse. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos bastante. Estuvo con nosotros el doctor Alexis Holguín Ruiz del Ministerio de Salud. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en el programa de hoy. Desde Huaraz, en el switcher, Percy Rojas, Gladys Olorte, en la producción, dirección y conducción del programa, y Berta Díaz como asistente de producción. La próxima semana estamos nuevamente con ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Dialogando, programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y